Buenas tardes ya a todos. Vamos a dar comienzo con la mesa número 4, llamada Comedia de la Política, en la que presentarán José Fernández Zambur, Cristian Camargo Camacho y José. Vamos a dar comienzo con la José Fernández Zambur, que se titula Cómo ser un buen tirano según Séneca. Josefa es profesora titular de Filología Latina del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Murcia. Es jefa de dicho departamento, directora del Centro de Estudios de Próximo Oriente y Antigua Tardía y vicepresidencia de la sección de Murcia de la SEC, que es la Sociedad Española de Estudios Históricos. Su actividad investigadora abarca el estudio de la literatura latina y la recepción clásica, estudiando, entre otras, las obras de Séneca y de las escritoras hispanoamericanas Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos y Claribel Alegría e Ida Pilar. Bueno, muy buenos días. Voy a compartir con vosotros la presentación y quería empezar agradeciendo pues que contéis conmigo por tercer año consecutivo y sobre todo dándoos la enhorabuena por seguir trabajando en este Congreso Internacional de Teoría Política Clásica, que ya es un referente y ya tiene su raigambre y además tiene algo que para mí es fundamental, que es el enfoque inter o como se quiera disciplinar. Es decir, reunirnos a personas con diferentes intereses y diferentes formas de acercarnos a un mismo tema. Como os imaginaréis, no voy a dar instrucciones sobre cómo ser tiranos, porque no es la cuestión, pero bueno, sí quería hacer esta pequeña provocación sobre cómo ser un buen tirano, según nos diría Séneca. Voy a ir un poquito rápido, pero yo quedo a vuestra disposición tanto ahora como luego por correo y tenéis diferentes maneras de comunicaros con vosotros. Voy a introducir un poco pues, este concepto de tirano por dar algunas referencias, hablar de qué tiranos podemos encontrar en el teatro de Séneca y de dar algunas pinceladas de cómo reflexiona él sobre la tiranía en esas obras. Lo primero que hay que decir es que, claro, Séneca, desde un punto de vista vital, vivió diferentes épocas donde los emperadores eran calificados de tiranos y quizá lo más relevante su relación con Séneca fue maestro de Nerón. La madre de Nerón le hizo venir, de hecho, del tiempo al que lo había mandado el anterior emperador para ser su maestro. Y Nerón precisamente fue quien lo obligó a suicidarse. Se trata, por tanto, de una época muy convulsa y sin querer decir que el objetivo de una tragedia sea reflejarla, sí que es necesario demostrar cómo esa época incide en una serie de visiones que voy a presentar. De hecho, Tácito, que es uno de los historiadores que para nosotros tiene mayor relevancia en esta época imperial, nos recuerda que nadie había visto una época anterior en la que no hubiera un gobierno absoluto, o absolutista, como ahora veremos. ¿Qué intentó Séneca? Séneca intentó crear un rey ilustrado, por así decirlo, y salvando las distancias, es decir, hacer que Nerón fuera un rey no tirano, claro. Y escribe una obra que se llama Sobre la clemencia, donde compara muy bien cuáles serían las diferencias entre los tiranos y los reyes y además advierte por qué si en los dos casos tienen un poder absoluto, los reyes sí que pueden dejar el
a los tiranos siempre los matan. Y dice, claro, es que a los tiranos los matan porque no les importa serlo, no les importa tener crueldad con tal de conseguir sus deseos. En sus obras teatrales lo que hace Séneca evidentemente no es lo mismo, pero sí que nos presenta a personajes que hablan, uno como tirano y otro que le advierte porque se opone a su manera de comportarse o de hablar, le advierte porque, como vamos a ver, le dice, bueno, ten cuidado con esa manera de pensar porque el pueblo se va a sublevar. Entre ellos he escogido unos cuantos, pero como ven aquí hay diferentes tiranos que se están contraponiendo a otros personajes una y otra vez. Entre ellos voy a destacar algunos muy conocidos. Por ejemplo, Edipo. ¿Por qué? Porque en el Edipo de Séneca lo que tenemos es a un Edipo que cuando se le dice que él es el culpable de todo lo que está pasando y que él es quien ha matado a su padre, quien ha matado al rey y por eso hay una peste en su ciudad, él lo que cree es que su cuñado Creonte lo que quiere es quitarle el poder. Y entonces se comporta de una manera muy violenta. Y de hecho, bueno, todo el diálogo es muy tenso y además empieza Edipo diciéndole o hablas o te voy a azotar y le amenaza de una manera muy difícil. Y recuerda que el miedo es el que guarda los reinados, el que guarda los reyes. Pero claro, Creonte, que en todo el diálogo se le opone, dice, le recuerda también que quien lleva el cetro con cruel tiranía está condenado a temer a aquellos que le temen. Y que todas esas acciones, ese miedo puede serle devuelto, ¿no? Que el miedo al final vuelve al que crea ese miedo. En otra obra, en el Tiestes, donde, bueno, Tiestes termina con Tiestes lamentando que Atreo le ha hecho mezcla a sus hijos, además le mezcla la sangre de los hijos con el vino, todo muy truculento, le hace que se los come y luego los saca para que vea lo que ha quedado de ellos, las cabezas y las manos. Y hay un guardia que intenta advertirle a Treo de que lo que está haciendo como rey, esa imposición y esa venganza que va a llevar a cabo, va a ser mal vista entre el pueblo. Y le dice que si no, le aterra tener fama entre el pueblo. Pero Atreo dice que una de las prerrogativas de ser rey es que el pueblo debe soportar y alabar lo que el rey hace. El guardia le advierte, eso, el miedo hace enemigos a aquellos que son obligados a alabar por miedo, pero no de corazón, no de verdad. Pero Atreo es muy tajante, Atreo opina que, bueno, que si no quieren algo, el pueblo debe quererlo, que lo que no quieran, pues que debe quererlo. Es una de las prerrogativas que él piensa que tiene como rey. El último ejemplo que quiero traer es de la Octavia, y es verdad que la Octavia se discute si es de Séneca, pero al menos sí que estamos seguros de que la Octavia es de la época de Nerón, y sí que de una época cercana y que es interesante cómo en esta obra aparece Nerón y cómo aparece como tirano, además aparece como tirano todo el tiempo. Es decir, Nerón es tirano por lo que dice, por lo que hace, por cómo lo dice, el resto de personajes lo representan como tirano todo el tiempo. Se convierte en un verdadero protagonista de la obra. Y en cierto momento Nerón y Séneca están discutiendo. Una de las
motivos por los que se piensa que la Octavia no puede ser de Séneca es porque aparece Séneca como personaje. Esta discusión es, claro, muy interesante. Es, pues casi un tratado que habla con ese primer texto del que les he hablado sobre la clemencia. Nerón dice bueno, que él no le tiene miedo al pueblo. Séneca está todo el tiempo recordándole, bueno, no le tengas miedo, pero habrá consecuencias. Séneca le dice, el pueblo es verdad que pisotea al que está por debajo, pero aplasta a aquel a quien odian. Ten cuidado con ese odio. Pero Nerón se siente muy defendido por el hierro, ¿no? Por esa violencia. Séneca le contrapone, bueno, en realidad la fidelidad es una mejor defensa que la violencia. Nerón insiste, conviene que el César sea temido, pero Séneca le dice, pero más que sea amado. Y Nerón cierra la conversación diciendo, no, es necesario que el pueblo tema a su rey. Bueno, hay otros textos, hay muchos más textos que plantean la tiranía así desde diversos puntos de vista, pero creo que estos son unos buenos ejemplos para llegar a toda una serie de conclusiones. En primer lugar, la capacidad de Séneca en una obra de teatro para la acción y contraponer a dos personajes que van a hablar sobre, bueno, a su manera, pero sobre teoría política al final. Y la capacidad para llevar aquello que pensaba en sus obras filosóficas y que seguramente tiene también un componente vivencial por su relación con el poder, llevarlo también a un género como la tragedia, que en principio lo que está contando es un mito que no tiene ese componente vivencial. ¿Qué ocurre en las tragedias de Séneca? Bueno, primero, siempre se distingue entre lo mismo que se hace sobre la clemencia, entre un rey ilustrado y un tirano. En todas las tragedias hay un rey que se está imponiendo de alguna manera y alguien que le está reprochando esa imposición. En ese reproche, por un lado, se deplora de un modo general la violencia que el tirano representa. Y por otro, se deplora su mal gobierno y se le advierte contra el temor del pueblo. Se le advierte de que sus acciones concretas, desde un punto de vista general, están mal y de que además van a revertir contra él. Eso es, claro, medio cierto, porque fíjense el ejemplo más significativo en la Octavia, sea o no de Séneca. Nerón no va a ser castigado hasta después. En la obra, Nerón consigue pues, librarse de su mujer, de Octavia, para casarse con su amante. No es que en la tragedia de Séneca sean castigados, por así decir, los malos, los tiranos, pero sí que hay una reflexión al respecto. Y esa reflexión es, de un modo general, es decir, habla sobre cómo debe ser un buen rey y también de un modo particular porque se dicen, se llevan a la escena palabras y acciones o palabras que llevan acciones, ¿no? Como cuando Nerón manda que la gente muera o que sea destacada, que son específicas y que tienen que ver con esa manera de ver el mal gobierno. Hay una frase que se conoce como de Calígula y luego se popularizó como decir, que viene a decir que me odien mientras me teman y que creo que resume bien esta idea de cómo
de cómo se presenta la tiranía. He traído, bueno, una bibliografía muy básica que es de fácil acceso en general y que termina con el mismo acceso a las mismas obras de Séneca que espero haber demostrado que siguen estando vigentes y que es necesario leerlas para seguir reflexionando sobre cuestiones también actuales. Como he dicho, soy consciente de que he ido muy rápido, pero quiero oír a los compañeros. Yo soy fácilmente localizable a través de mi correo y, bueno, quedo a vuestra disposición para luego en la ronda de preguntas y demás. Y agradezco de nuevo a los organizadores de este ya tercer Congreso de Teoría Política Clásica que vuelvan a contar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación pasamos a la siguiente ponencia, que es la de Cristian Tarragó Camacho, Teología Política en Dante, la monarquía y la comedia como germen del Estado moderno. Cristian es graduado de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster de Filosofía y Historia por esta casa también, y actualmente es doctorando en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Política en el CNE. Escribe una tesis doctoral sobre el pensamiento teológico-político de Joseph Ratzinger. Vale, primero que todo, muchas gracias a la organización, a la gente que ha venido aquí, a los ponentes y demás. La motivación principal para abordar este tema es que de un tiempo a esta parte me he dado cuenta que concretamente en mi facultad no se estudia Dante, no está en los programas de teoría política, de las asignaturas que se imparten en la carrera. Y lo hablas con profesores y los que ya están jubilados sí que han leído a Dante, sí que le dan la importancia que tienen, pero lo hablas con colegas más de nuestra edad y no. Así que me he propuesto empezar a hablar un poquito más de Dante en estos contextos, que no sé cómo será la situación de filosofía y literatura. Pero bueno, el caso, la ponencia va a ir en el siguiente orden. En un primer lugar, voy a explicar a qué ámbito concretamente del pensamiento político dantesco me refiero, porque a lo largo de su vida tiene muchas idas y venidas, se contradice constantemente, su pensamiento está muy mediado por su realidad contextual, a su contexto literario. Así que voy a aclarar que me voy a referir concretamente. Luego vamos a ver cómo evoluciona ese pensamiento a través de algunos versos de la comedia, para luego intentar encontrar sus límites en la monarquía, en su tratado político. Luego, muy brevemente, voy a señalar cuáles son los debates que emanan de esto y termino esbozando una suerte de propuesta para abordar esta cuestión. Bueno, evidentemente Dante no necesita ningún tipo de presentación, nace en 1265 en Florencia, todos lo conocemos por la Divina Comedia, pero no se lee tanto su tratado político, que es una obra menor de su obra, desde luego, pero sí es una obra mayor en cuanto al pensamiento político se refiere. Y concretamente me interesa la relación entre política y religión en el pensamiento de Dante. No nos vamos a meter en la biografía de Dante, aunque sí es importante señalar que todos los momentos vitales por los que él pasa lo marcan de alguna manera, y esto se ve claramente en la comedia. Sin embargo, lo que es interesante, más allá de sus aventuras en la política en Florencia y demás, es identificar ese momento en el que de alguna manera sale del barro, de la arena política, de la baja política, digamos, y se pone a pensar y a reflexionar sobre la gran cuestión de su tiempo y busca darle una solución. Esa cuestión no es otra que la relación entre el poder eterno y el poder temporal en torno a la justicia.
Así que nada, vámonos al infierno. Si nos vamos al infierno, en el canto sexto nos encontramos la primera alusión concreta a lo político. Nos encontramos un Dante que está muy preocupado por la situación concreta de su ciudad, de Florencia, de las luchas intestinas entre facciones, de una serie de problemas que de alguna manera achaca a la soberbia, la envidia y la avaricia. Realmente esto no es nada reseñable, salvo porque nos permite vislumbrar esa evolución de pensamiento. Cuando nos vamos al purgatorio, también al canto sexto, vemos que su preocupación geográfica ya no es Florencia, es Italia. Y identifica que el problema que tiene Italia es la ausencia de auténticos liderazgos políticos, por una parte, por otra parte, la corrupción del clero, y ya se empieza a vislumbrar también una relación con lo religioso, en tanto que señala de alguna manera a Cristo porque parece que está mirando hacia otro lado, básicamente. Y bueno, más adelante en otro también del purgatorio, que es quizá la parte con más carga política, nos encontramos, por ejemplo, a los príncipes que no pudieron cumplir su deber, que era básicamente impartir la justicia, y que no lo pudieron hacer porque se vieron tentados por la codicia. Curiosamente, ellos están rodeados, están siendo sometidos por la serpiente que tienta a Eva. Encontramos aquí una clara alegoría. La codicia se dirige como pecado original y es lo que impide que se pueda ejercer o se pueda realizar la justicia en el mundo. Esto de hecho va muy en la línea con una parte de la ponencia de Mercedes Leyer en torno al cuidado del poderoso, del gobernante, porque Dante plantea que el poder no corrompe, en todo caso el poder es corrompido por la codicia. Y es justamente eso lo que hay que evitar. ¿Cómo se evita? De alguna manera Dante plantea que, claro, es un problema, porque en todo Estado radica un germen perverso, digamos, en base a que todo Estado pretende expandirse, y se expande mediante la violencia y la codicia, básicamente. Frente a esta situación caótica, sin embargo, en el canto XVII, se nos plantea una suerte de alivio, se nos presentan dos soles que conviven en total armonía, una alegoría de la cooperación entre el poder político y el poder espiritual. Y luego llegamos al 32 y 33, que son los que tienen mayor carga política del purgatorio, que es cuando Dante nos presenta un universo perdido, nos presenta una serie de alegorías que a través de la donación de Constantino, que él no sabe que es un documento falso, nos encontramos la corrupción de la Iglesia, nos encontramos al Estado de alguna manera representado a través de un gigante que va acompañando de la prostituta que lo siente en la curva humana. Dante ve todo esto y el pobre Dante, que pues, todos sabemos que es muy débil y siempre necesita que vaya a su auxilio, pues llega a Beatriz y lo consuela y le dice: tú tranquilo, no te preocupes, porque la justicia divina descenderá de los cielos a través de un dux, de un caudillo, que va a matar al emperador, que va a matar, perdón, a la ramera y al gigante. Es un episodio muy bello en el que hay toda una catarsis que de alguna manera va a permitir que Dante dé ese salto hacia lo universal. Un salto que vamos a encontrar en el paraíso, evidentemente. En el paraíso, otra vez en el canto sexto, nos vamos a encontrar una fuertísima carga política en la que se nos relata toda la historia de Roma. De Roma y por lo tanto el campo de acción para Dante ya no es Italia, ahora es Europa, dominio. Y encuentra que el imperio no es sino la institución creada por Dios para alcanzar la paz y la justicia en la tierra. Ahora bien, claro, es Dios el que está diciendo esto, entonces ¿esto quiere decir que el imperio está supeditado a la Iglesia? No, desde luego que no, son cosas completamente distintas. Realmente, o sea, el núcleo del pensamiento dantesco es que hay una independencia total del poder político frente al poder religioso, de lo temporal y de lo espiritual.
Y como nos ha dejado claro Dante a lo largo de todo el poema, la iglesia no es Beatriz, la iglesia no es incorruptible. Entonces, en este caso, pasando por aquí, podemos llegar a la conclusión de que para nuestro autor el poder político, tiene un origen divino. Un origen divino que se articula a través de, básicamente, del amor a la justicia, que es lo que se supone que debe regir la política en la tierra. Y esto se lo dice a Dante el águila imperial, pero ya no el águila imperial como figura de Roma, sino como una reunión de todas las almas de los grandes políticos virtuosos, y de aquí se extrae que si todos los grandes políticos virtuosos plantean que es el amor y la justicia lo que debe regir la política, podemos entender que la política no se puede regir por el conflicto. Claro, nos encontramos pues una teología bien curiosa y donde que se hace una aniquilación de lo político, pero eso es otro tema. En todo caso, la conclusión es que en este sentido la codicia es aquello que impide al poderoso impartir la justicia, y solamente es el amor lo que le permitirá hacerlo. A partir de aquí nos salimos de las alegorías y las metáforas y nos vamos directamente a la monarquía, que según los que saben de estas cosas fue adaptado en paralelo con el paraíso en el 1313. El argumento del que parte es que no existe una necesidad de que haya la necesidad de una autoridad supranacional que pueda dirimir los problemas que hay entre los distintos estados, entre los distintos pueblos, y que de alguna manera han generado el conflicto. Todo esto en aras de alcanzar la paz, la justicia, la libertad y la independencia del poder político y del poder religioso. Sin embargo, es aquí donde me parece que radica la genialidad de Dante a la hora de poder señalar lo que para nosotros es evidente, pero en aquel momento igual no tanto, y es que el Estado puede ser concebido de manera autónoma. Y no solamente se queda ahí, sino que señala que la forma en la que una sociedad se organiza no tiene nada que ver con si gobierna el pueblo, con si gobierna los más aptos. No, realmente el punto central radica en el desarrollo del intelecto humano. Es el desarrollo del intelecto humano y el concebir a la humanidad como un género, como un todo, lo que va a permitir que si se despliega, como ha de desplegarse en toda su racionalidad, se puede alcanzar esa paz, esa justicia, esa libertad. Y Dante considera mediante silogismos que pues eso solamente se puede alcanzar mediante una monarquía universal, un solo imperio, un marco político global, lo cual evidentemente implica la aniquilación de los estados y su jurisdicción intrínseca. Y claro, ¿quién sino el Imperio Romano como posible realizador de esa universalidad? El Imperio Romano y consecuentemente sus naturales herederos. Eso luego puede dar para otro tema súper interesante sobre la recepción de Roma. En cualquier caso, los romanos son el pueblo elegido de Dios para llevar a cabo su proyecto en la tierra. Esa es la concepción dantesca. En cuanto a la relación del imperio con el papado, la pretensión de que el imperio estaba subordinado al papado se sustentaba, como mencionábamos antes, en la donación de Constantino. Y claro, Dante no sabía que era un documento falso, pero sin embargo sí intenta rebatir el argumento de una manera muy sencilla. Básicamente es que si Dios le otorga al emperador la jurisdicción sobre un territorio, el emperador es quien para partir esa jurisdicción, y por lo tanto es una donación que no es legítima, lo que concede Dios solo lo puede quitar Dios. Obviamente esto genera una gran controversia. En el siglo XX hay un montón de debates en torno a si realmente Dante está dotando de autonomía a lo político, o si por el contrario, al ser Dios quien otorga este poder, nos encontramos el germen de una potencial burocracia. Es un debate súper interesante en el que yo claramente no voy a poder solucionar nada, aunque sí tengo mi preferencia.
pero claro, hasta el momento no he dicho nada, yo me he limitado únicamente a relatar muy someramente el pensamiento de una persona, y a partir de aquí es donde yo lanzo un poco mi propuesta, sobre todo en aras de recibir algún tipo de feedback y que la gente me diga si esto tiene sentido o no tiene sentido alguno. Y es que, claro, pensamos mucho en el Dante poeta, pensamos mucho en el Dante que le da una autonomía al Estado, pero no pensamos en el Dante teólogo de la política, digamos, en el Dante que su preocupación no es tanto la autonomía del Estado, sino siempre es la relación que existe siempre entre lo religioso y lo político, y cuál es la manera en la que él lo dirige. Y me parece que en él, en su pensamiento, hallamos el punto de partida de lo que podríamos denominar nuestra teología política, básicamente, una teología política católica, por el contexto en el que nos movemos y el contexto en el que se movía Dante, y que tiene ecos hasta la actualidad, vaya, porque ya nos podemos meter mucho más en otros temas de los si quiere, pero trabajando a Ratzinger, por ejemplo, yo encuentro ecos de esta cosa en su pensamiento, y es una cosa que me parece fascinante. Y vamos, cualquiera que lea Carlos Smith también se encuentra ecos de esto, pero esta parte realmente de Dante, en lo que nos corresponde a nosotros, porque digo, si hablamos de teología política en general, nos ponemos en muchísimas cosas, pero eso es otro verbo. Y bueno, hasta aquí, muchísimas gracias. Va a presentar de pie, Carmen, no hay problema, ¿no? ¿Que presenta de pie? No, yo creo que es... Podemos un poco más de cámara para allá. Sí. A ver, me lanzaba una esquinita un poco frío. Gracias por adaptarse. ¿Vas a presentar todo de pie? Sí. Y con el PowerPoint. Vale, pues te pongo el PowerPoint. Un segundo que le pongo aquí. Vale, tienes cámara. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Por último, por último tenemos a Josep Rami, que dará una ponencia titulada Espacio escénico y espacio político. Conexiones entre ideologías, programas políticos y espacios escénicos políticos. Josep es natural de Madrid y es un estudio de la comunidad de la y ha decidido su formación en 2005 para dedicarse a la comprensión de las artes escénicas. Es licenciado en dirección de escena, ha tenido gran bagaje en el mundo teatral y en el día de hoy se encuentra estudiando directorado de Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde continúa desarrollando su vida profesional. Muchas gracias, Óscar. Buenos días a todos. Enhorabuena a los compañeros. Y primero quería agradecer a la organización de este congreso por generar espacios abiertos de diálogo y contener propuestas como esta que está en desarrollo y se lleva desarrollando en los últimos 3 congresos y espero que continúe. Vale. Quiero que confiéis un poco en mí en este inicio porque esta fundamentación está desarrollada en otras ponencias, pero necesito que hagamos una simbiosis entre dos conceptos para seguir el resto de la presentación. Vale, Aristóteles define en metafísica que los saberes se diferencian según el fin al que tienden, y entonces le queda esta composición, ¿vale? Entonces tendríamos en saberes productivos la poética, ¿vale?, que es el relato del teatro, y en saberes prácticos la ética Nicómaco, la Magna, y luego la ética Eudemo y la política. Vale. Aquí hay una especie de problemática en la que esta división se empieza a producir en el segundo milenio, la división entre dramaturgia y acto escénico.
A día de hoy lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro que Lorca es un escritor, podemos comprar un libro de una obra de teatro de Lorca y otra cosa es ir al teatro a ver una puesta en escena de Lorca, ¿vale? Esta separación nosotros ya la tenemos entendida. Pero ¿qué pasa con el discurso político escrito por Aspasia de Mileto y qué pasa cuando Tucídides lo manifiesta? ¿O qué pasa con el monólogo de Antígona de Sófocles y qué pasa con la actriz que pronuncia ese monólogo? Esto son cosas diferentes, parece ser que empiezan a pertenecer a ámbitos diferentes. Es bastante probable que la dramaturgia sea un saber productivo que se basa en el fin es el objeto físico, digamos la reproducción. Y el acto escénico se consideraría, o yo lo considero, saber práctico en el sentido de que la propia ejecución del teatro solo se puede realizar en el momento propio en el que se ejecuta el teatro, ¿vale? A esto le sumábamos, digamos que parece que Aristóteles fue uno de los primeros griegos que adoptó la costumbre de leer por su cuenta. Tenían a un criado que se llamaba Anagnostés, que les leía. Entonces ellos escuchaban todos los textos que les llegaban. Bueno, pues Aristóteles era de los primeros que empezaba a integrar. Esto le da la oportunidad de ir hacia atrás y hacia adelante en sus lecturas. Y además, en Atenas, en esta época, claro, porque nos sentimos ahora, bueno, cuando voy ahora al teatro, pues puedo ir todos los días a diferentes horas. Aristóteles, pues bueno, pues solo podía ir al teatro cuando iba a toda la ciudad, y toda la ciudad era una logística impresionante. Entonces tenemos las grandes dionisíacas, las urbanas, las leneas, las rurales y ya. O sea que al teatro se va 4 veces al año. Sí que tenemos teatro más popular, tenemos comedia en la calle, pero lo que consideramos del teatro griego no lo tenemos. Hay una especie de imposibilidad material en Aristóteles en ubicar al arte escénico en un saber práctico. Por lo tanto, yo me aventuré a hacer este trío, política, ética y teatro. Teatro, cuidado, aquí lo estoy usando como arte escénico, porque teatro también es dramaturgia, es otro de los problemas que tiene el teatro a día de hoy, que es teatro. Bueno, pues hay actos escénicos, una obra de teatro, pues eso es una dramaturgia, una escenografía, pues es un espacio teatral. Hay todavía, digamos, un campo que no está totalmente extinguido. Pero si hacemos esta comparación, lo cual no nos aleja mucho en este trío de ver cómo el teatro habla de la propia política, y lo apuntaban los compañeros, y ahora veremos un ejemplo muy rápido, y que el teatro también está hablando de las costumbres en un inicio. Aun en la reproducción más perfecta falta una cosa, el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra. En dicha existencia y en nada más aconteció la historia a la que estuvo sometida en el transcurso de su subsistencia. Walter Benjamin, al final del siglo XIX, principios del XX, está viendo que las cosas se reproducen técnicamente, que un cuadro de los girasoles puede ser impreso por miles, 100 miles, pero él está diciendo que hay algo de la materialidad de la obra de arte que es específico de esa obra de arte para que sea obra de arte, el aquí y ahora. Entonces, esta parte de la tesis apoyaría desde el siglo XIX esta conciencia del carácter práctico del teatro. Pero también tenemos una coincidencia entre toda la tragediografía griega, ¿vale? Yo me quedo en el teatro griego. Ha sido... está muy bien que nos haya apuntado la primera ponencia a Séneca, porque además el relato que ha hecho sobre el Edipo Rey también refleja una conexión férrea entre política y teatro. Los mitos fundacionales del siglo -7 siglo se basan, ¿vale?, en la Odisea y en la Ilíada de Homero. Son los únicos textos que hay, todo el mundo repite, todo el mundo se los sabe, son los que Platón luego va a decir vamos a quitarlos de la ciudad porque nos están atrapando éticamente en un esquema de costumbres que no nos viene bien. Y la tragedia clásica del siglo -5 va a recuperar estas historias, ¿vale? Y los va a convertir, digamos, en teatro. ¿Desde qué punto de vista? Desde la sofística, que es poner en cuestión simplemente un debate público-político que se está dando. Las leyes, ¿quién las da? ¿Nosotros? ¿Zeus? Bueno, Zeus no, sería... ¿Zeus es latino o griego? ¿Las da Zeus? ¿Las damos nosotros? ¿Hay algunas que solo de Zeus y otras que demos nosotros? Este debate se lleva en Antígona.
Pero se lleva en Troyana, se lleva en las apenas 13 obras que nos han llegado del teatro griego. Vale, entonces esta discusión entre ley natural y ley positiva es el eje central de toda la dramaturgia griega, por lo tanto no estamos muy desencaminados de vincular con la política. Y por último, el espacio de origen en el que tanto política como teatro se ejecutaban era el eclesiasterio. Esto se reservaba. Se llegaba un político y quiere hacer una asamblea, pues se reserva. Oye, mira, pues llega una compañía de teatro, oye, mira, es que ya está reservado. Este espacio de coincidencia nos está diciendo que quizá algunas de las acciones que realiza el teatro sean muy próximas a las que realiza la política, dado que si materialmente pueden usar el mismo espacio, es bastante probable que haya una coincidencia más allá de simplemente ser dos saberes diferentes. 2003, Juan Mayorga, el teatro es un arte político. El teatro se hace ante una asamblea, el teatro convoca a la polis, dialoga con ella, solo en el encuentro de los actores, con la polis, con la ciudad, solo entonces tiene lugar el teatro. Esta tesis lleva vigente desde principios del siglo XX. El teatro es un arte político y su máximo exponente es Bertolt Brecht. ¿Vale? Es el que enuncia que el teatro es eminentemente político, en el sentido de que tiene la capacidad de cambiar el mundo material. Perdón, ¿vais bien? Vale. Vamos a entrar en el espacio escénico. Para ello vamos a ver unos breves conceptos y vamos a añadir unas funciones. Luego veremos unas tipologías, las equivalencias con los espacios políticos, y me voy a centrar en el espacio la italiana, porque creo que podemos sacar alguna conclusión en torno a la difusión de ideología, digamos, bastante poco permeables al cambio. Bueno, un espacio escénico es el lugar donde todo lo que se muestra significa, pues esto es un espacio escénico, ¿vale? Entonces, como yo estoy realizando aquí una acción, nosotros 3, 4, 5, estamos reconvirtiendo este espacio. Vosotros ya estáis a disposición de observar un acto escénico. Así que esto se llama, pues, mesa, congreso, pero, sin embargo, hay una división ontológica entre vosotros y yo, que esta división se puede modificar si yo, pues, me siento aquí y continúo la ponencia desde aquí. Ya existe otra relación entre nosotros. De hecho, se está modificando algo dentro de nosotros por la optimización del espacio. Se acaba de abrir el espacio de actuación, porque la posibilidad de que este espacio de actuación sea ese se acaba de producir aquí, en el ejemplo este. Todo lo que aparece en un espacio escénico es considerado parte del hecho escénico. El año pasado montamos un especie de performance, alguien trabajó una pancarta y eso era parte de la conferencia. No va a haber pancartas hoy. Y aquí hay una profesora de esta facultad que, por cierto, ha iniciado los primeros estudios de escénicas. Dice, podría decirse que la escenografía es el cuerpo visible del espacio escénico, la plasmación práctica en cuanto resultante material del conjunto de la dramaturgia. O sea, no tiene nada que ver el espacio con la escenografía, ¿vale? De hecho, en el teatro manejamos desde hace 60 años, yo no los tengo, pero se maneja en el teatro el concepto de espacio vacío. Vale, esto lo tenéis en el manual de espacio escénico de Hanna Martínez, que, insisto, es profesora de... ¿Qué funciones puede tener el espacio escénico? Una extinción ontológica. Pues vosotros sois espectadores y yo soy intérprete, y ya está. Entonces yo tengo poderes frente a vosotros. Como un profe, como cualquier persona que adquiera un espacio de privilegio. ¿Qué espacio de privilegio es este? Pues el de la propiedad de la palabra. Pues sí, pues es mi conferencia. Son mis ideas. Vosotros no intervenís. Al final se os va a dar un turno, pero vosotros estáis prohibidos. Porque nadie me está relatiendo esto. Porque no está dado en la relación. Es diferente de decir que se pueda subvertir, ahora lo vamos a ver. Pero yo tengo la apropiación de la retórica y además tengo la apropiación de la memoria del discurso. Lo que yo diga es mío, además lo puedo decir aquí. Y de una manera aséptica y sin ser crueles, vosotros estáis a mi servicio. De poder de palabra. Y vosotros tenéis prohibición, en tanto que discurso racional.
Porque yo aquí os estoy soltando una serie de conexiones ideológicas que vosotros estáis chequeando a ver si están fundamentadas, si no, pero por ahora vosotros estáis anulados de cualquier discurso racional, como cuando os sentáis en una obra de teatro, excepto, y ahora vamos a ver qué pasa en la política. Esta escisión ontológica es la base del pluralismo. Ahora vamos a ver por qué. La propiedad de la palabra lleva consigo la posibilidad de censurar la palabra. Ese sería el acto político de anulación de la función de propiedad de la palabra en el espacio escénico. ¿Cómo se puede salvar la prohibición de respuesta? ¿Con el aplauso o la violencia? ¿Aplauso o violencia? Hernani. 1850. París. Y se estrena Hernani, una obra de Víctor Hugo, ¿vale? Cumbre romántica. Y hay una batalla campal, hay pelea, o sea, hay leches, hay hostias, hay insultos, hay intentos de asesinatos. Esto es conocido en el teatro como la gran batalla de Hernani. Y además hace una lectura política. Hernani y los románticos estaban un poco hartos del conservadurismo dentro de las artes, pero también dentro de la política. Digamos que esto de Napoleón no les había terminado de convencer como solución a la Revolución Francesa. Esta batalla se da en París. En Madrid tenemos las nuestras, tenemos los calderonianos contra los lopistas. Y eso eran, en serio, batallas campales. Brechas, botellas y algún muerto, entre otros. Y eran cuestiones políticas las que se dirimían. Porque en la política se hace, o sea, en el teatro se hace la política. En este aspecto. ¿Qué tipos de teatros podemos tener en relación con los espectadores? Voy a sobrepasar así muy rápidamente los tres últimos porque las polivalencias merecerían una aparte para luego llegar a la italiana, que me interesa más. Bueno, el teatro a dos bandas. No sé si habéis visto alguna vez una escena a dos bandas. El escenario queda imbuido ahí con un sándwich en medio. Es como si yo mi ponencia la hago desde aquí hasta aquí. Entonces, vosotros estáis obligados a mirarme. Pero genera otra consecuencia. Que vosotros os podéis mirar. Eso es muy diferente. Vosotros ahora no os podéis mirar. Esta clase está constituida escénicamente para generar un sistema académico concreto. No os podéis mirar. Si el profe está ahí, estáis obligados a mirar. Salto rápidamente. Bueno, Óscar me recordaba que esta distancia es muy bonito. La distancia de esta mesa es exactamente la distancia de dos espadas sin tocarse. Entonces, eso simbólicamente ya te está diciendo que es la distancia máxima a la que se puede llegar en política. Si cruzas ese límite, la espada toca. Es el Parlamento inglés. Esto es muy raro. Es una rareza. Al igual que las dos bandas en el teatro son una rareza. Me quedan 5. Vale, el circular, que va a ser la siguiente propuesta el año que viene si me aceptan, es un espacio de unificación de emociones. Para que entendáis esto, nos vamos a Roma. Tanto el Senado como el circo romano tienen configuración circular y esto establece las relaciones entre los ciudadanos. Es un tipo de relación muy concreta, la circularidad. Es más, ¿en qué parlamentos actuales encontráis circularidad, consenso, opinión unánime? Pues, arriba. Donde no queda otra. Es que no queda otra que sentarse alrededor de un círculo con un objetivo común que esté en el centro. Porque si no, el contrapeso es la guerra total. El teatro Enú, que ya desarrollé en la primera, es el teatro griego, ¿vale? Este es el de Mérida. Es un teatro, está muy bien, son las aulas magnas. En las aulas magnas se os rompe una cosa que aquí se os impone, que es la horizontalidad de la mirada. En el aula magna podéis cruzaros la mirada. Es otro nivel de comunicación. Se abren otros campos de discusión. Esta es una planta tipo de un teatro griego. ¿A alguien le suena esta? Si le dais la vuelta a esto con la mente, lo sacaréis. Este es nuestro congreso. Este es el español, ¿vale? Uno es la democracia, por cierto, ese teatro, del griego.
pues se pueden ver, pueden discutir. Pues he dejado a Albert Rivera porque también hay personajes que salen de escena. Pero a veces vuelven. Cuidado con Casado porque Hamlet se tira un canto y medio fuera de Dinamarca. El caso es que en estos espacios la comunicación es mayor. ¿Por qué? Porque tú tienes a los políticos, al gobierno, lo tienes junto, enfrentándose a cualquier opción política. Entonces, esto favorece más el pluralismo político en estos términos. Ahora, el teatro es una separación radical entre espectador y teatro. ¿Conocéis el término cuarta pared? ¿Os suena? La cuarta pared es pues, lo que aquí está representado como un telón, teatro español, si no habéis ido tenéis que ir a verlo. Es un espacio de poder absoluto, porque la emisión de comunicaciones hacia adelante y la recepción es como la vuestra. Las clases porque van directas, son enfrentadas. Muchas veces en esta disposición no hay posibilidad de discusión. A no ser que la gente que esté dando la clase abra el discurso y les dote de poder de palabra a quien de entrada no tiene derecho. Voy a ir un poquito rápido con esto. Es una historia fascinante si os metéis a estudiar los orígenes de la época, pero así, muy por encima, un grupo de florentinos decide recuperar el teatro griego a través de los escritos. No tienen sonido, no tienen vídeos, obviamente, entonces ellos interpretan que se cantaba en el teatro griego, que era cantado en monocordes, y ellos dicen, bueno, pues ópera, pues vamos a hacerlo nosotros. Y hacen la ópera. La ópera es un sistema de recuperación, claro, es un sistema de recuperación 1000 años después, con hipótesis de lo que nos ha quedado grabadito. Que ahora también con los teatros, pues se intentó reproducir, pero según las condiciones materiales del Renacimiento. Entonces, ¿qué hago? Pues un teatro. ¿Con qué forma? Con la de un teatro griego. Pero lo techo. Le voy a poner un techo, porque así controlo bien las características atmosféricas, ya no dependo de las fiestas, porque además, ¿esas fiestas cuándo eran? 15 de septiembre, por la recogida de la uva, ¿no? Cuando hace buen tiempo. Y además, esto es un poquito curioso, es esta pared. Esta pared no existe en el teatro griego. Perdón, creía que era una duda. Vale. Entonces, este primer acercamiento al teatro griego empieza a construir el teatro a la italiana, que junto con la capacidad de dirigir la luz, porque os recuerdo que antes había velas, son los de la derecha, o luz solar, perdón, los de la izquierda, o luz solar, o velas por todos los lados. Entonces la ópera se veía con velas, todo el mundo con velas, se veía todo. De hecho, los libretos se necesita luz para leer. Aparece la luz de gas, se puede orientar, robo 3 minutos, perdón, se puede empezar a orientar y aparece también la tecnología. Esto es un teclado, ya puedes dirigir la luz. Y de la dirección de la luz aparece el realismo en el teatro. ¿Por qué? Porque lo puedes ver mejor. Simplemente por eso. Como puedes dirigir la luz más allá del proscenio, que es la línea más cercana al público, puedes aumentar en detalle todo lo que haya detrás, porque ya es visible. Recordad, espacio escénico es todo lo que se puede ver. En este sentido, el teatro libre de Antoine lo que hace, y con esto vamos a ir cerrando esta idea, es del exterior tomo la realidad, la intento plasmar en el escenario y el espectador recibe una fotocopia de la realidad. Y esto es el origen del naturalismo y del realismo en escena. Recordad que Stanislavski define el realismo como la capacidad de asomarme por un agujerillo de una puerta y ver lo que está pasando sin que ellos vean que yo lo estoy viendo. Ese es el realismo. Y esto solo funciona en la italiana. El realismo. El hiperrealismo, no. Pero el realismo en la italiana. ¿Qué teatro es este? Perdón, es Malva. ¿Qué teatro es? ¿Os suena? ¿Le ponemos escenografía? Pues es el Parlamento chino. Vale, o sea, no por nada de hecho chino, pero es el Parlamento chino. Es una italiana, ¿vale? Cuidado con la curvatura, que las fotos engañan un poco. ¿Qué haces aquí? O sea, ¿qué posibilidad de construcción de política vas a generar? O sea, que a lo mejor las hay,
pero a priori la dirección ya está orientada, está marcada, es la italiana. Es la italiana. Y entonces, en un espacio la italiana, vale, ¿este espacio qué forma tiene? ¿Qué forma veis? Semicircular. Sí. ¿Y esto dónde es? Es Berlín, Alemania. No, un poquito más a la derecha del mapa mundial. Es el Duma, El Duma. pero en 1907. Esta es la error. ¿Qué ha pasado con ese hemiciclo griego? Ha desaparecido. Se ha aplanado. La dirección es única. De manera que, y aquí es donde ya doy un paso y me arriesgo, y con esto termino, perdón por excederme, se genera un efecto pasillo, entre comillas, ¿vale? Está ahí dentro. La ideología es canalizada en un único sentido y con un flujo unidireccional. Y esto lo hemos visto en el Parlamento chino, cuando el de al lado molestaba, sal de escena. Pasó hace 2 años, ¿no? Tú, sal de escena. Y sale de escena, y tú no sabes lo que pasa con el teatro, no sabes lo que pasa cuando sale de escena. Pero ya no es un agente político de esa obra de teatro. Porque la italiana favorece el realismo. Vale. ¿Es esto realista? No, pero está invertido. Porque el político puede ser ideólogo, es decir, puedo modificar con ideas la realidad. Lo único que tengo que hacer es generar un flujo de ideas horizontal para que el propio político retroalimente esa idea. Esto en cuanto a parlamentos a la italiana. Puede ser consciente o inconsciente. El caso es que podemos seguir analizando, y esto ya son pruebas. ¿Esto qué es? ¿A la italiana o circular? Circular. ¿Sí? ¿Alguien que diga que es a la italiana? A ver, yo voy a comentar porque pienso que es italiana en tanto que las personas que están detrás están posicionadas de una manera prácticamente vertical, como si fuera una pared. O sea, realmente En está... términos teatrales eso se llama, una pared en un escenario se llama fondo... escenografía. Escenografía. Son minimantes. Sí, sí. Que salen ahí con las banderitas. Claro, son escenografías. Sí, sí. Entonces, es una falsa italiana, ¿eh? Esto es una falsa italiana. Te da la impresión de asamblea que es una falsa italiana. Es bastante probable que el Partido Socialista escoja en campaña hacer efecto pasillo, brindar una ideología, luego ya coge el gobierno y hace, y puedo expandirme. Que es el contrario de los parlamentos que hemos visto. No se ejecuta en campaña, no se ejecuta en gobierno, ese efecto pasillo. En este sentido, ¿qué hace el PP? Porque el PP escoge la italiana, la clarísima italiana en el Congreso. Aquí no se sabe nada. No, María Guardiola. No quiero pactar con Vox, pasa por Madrid. Vuelve a Extremadura, quiero pactar con Vox y siempre he querido. Los congresos del Partido Popular son muy directos, pero esto es campaña. ¿Qué es esto? Es una plaza de toros. Está llena de gente, ¿no? Alrededor. ¿Y aquí quién está en el centro? Ellos. Es un falso circular. Es un falso circular. Es otra manera de expandir la ideología. ¿Vale? O sea, de la ideología, porque aquí no estoy entrando en críticas ideológicas, estoy criticando la manera de conexión de la ideología con el espacio político. Con esto vamos a terminar. Hay muchos ejemplos. Sumar, el carácter asambleario, empezó siendo circular, pero acabó siendo la italiana. Recordad las crisis de Sumar. Vox lo ha entendido a la perfección, lo que es utilizar el espacio. Y Putin, pues para lo siguiente, yo, si me lo permiten, esta gente tan trabajadora que está construyendo este congreso tan interesante es, aparte de continuar con estas conexiones, me gustaría meterme en el espacio circular y a ver qué pasa con el Senado y con las ideas compartidas cuando todos tienen la posibilidad de ver todo, excepto el político, que solo puede ver lo que tiene enfrente. No puede ver su espalda, y eso en el Senado fue peligroso. Así que muchas gracias y... Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas, debates.
José, ¿cómo te Bueno, refieres? mira, te voy a llamar eso porque esto no puede ver. Nada, agradecerte tu charla, la verdad que me ha parecido súper original. Muchas O sea, sin duda has sido el amo del teatro. Y bueno, simplemente hacerte un par de comentarios. Esta charla, esta ponencia tuya, me demuestra el poder de la simbología del espacio. Es que está claro, o sea, siempre ha sido el acto teatral utilizado para tantas cosas que es claro. Y lo único, pues, este es el primer comentario para valorar eso. Y el segundo, en referente a las fiestas teatrales de la antigua Grecia. Claro, más allá del tiempo, que es verdad, yo creo que hoy en día el teatro se ha convertido en un producto de consumo. O sea, hoy en día vamos al teatro porque se ha convertido en un consumo, cuando en la antigua Grecia yo creo que no era simplemente consumo de entretenimiento. Es decir, era un acto de poder ritual y de identidad o de cohesión identitaria con el mundo griego. Entonces, simplemente comentar esto, no una modo crítica, sino que yo creo que por eso había pocas celebraciones aparte del clima, sino por lo que significaba simbólicamente ir al teatro y participar y ir allí. Así que bueno, simplemente comentarte eso. Y a Cristian, agradecer, bueno, me alegro de verte aquí otra vez en el Congreso de años. Me ha gustado mucho tu charla, la verdad a mí Dante me gusta un montón. Y me ha gustado cómo la has enfocado, porque creo que es algo de Dante que se olvida mucho. Se habla de la Divina Comedia, pero nos olvidamos de que Dante fue un gibelino en el conflicto de las investiduras. Que Dante dijo que el emperador no tenía que ser ni alemán ni italiano, sino romano. Claro, y aquí a mí me gusta sobre todo ese enfoque del imperio, es decir, de cómo Dante, igual que Alfonso X el Sabio, que también era gibelino, o le apoyaron los gibelinos de Pisa, intentaban hacer el imperio, es decir, no que una nación-estado se expandiese, porque eso no consiste, esa idea es sagrada del imperio, sino integrar los territorios bajo la vertical o horizonte de trascendencia del pensamiento de Dios para ese imperio divino, ¿no? Que ya nace con Roma, por eso lo de la idea de Roma, las romanitas, la cristianitas se actualiza con Carlomagno, pero Alfonso X Dante, y sí que es verdad que llegará la hispánitas, Carlos V, será el que consiga actualizar ese gran imperio que la Reforma Protestante lo va a destrozar por otras partes, porque a Europa no le interesa un ideal tan interesante y potente como el imperio. Pero bueno, básicamente comentar eso de cómo en esa querella, claro, al final el conflicto del poder temporal y el poder eterno reside en el emperador, ¿no? El Papa consideraba que los reyes era el poder temporal, era la autoridad espiritual, pero el emperador, como opina Dante, tiene la misma autoridad espiritual que el Papa, porque él es el rey filósofo, es el que consigue ser el pontífex entre el mundo de las ideas y el pensamiento de Dios, y a través de él es el ejemplo virtuoso para reflejar. Y creo que esto de Dante debería estudiarse más realmente y no se aborda, porque es interesantísimo cómo el pensamiento de Dante forma parte de la cultura europea, no solo por la Divina Comedia y la idea del infierno, sino también por ese ideal político del imperio, que, bueno, que yo creo que está un poco demonizado por los imperialismos coloniales depredadores de la humanidad. Así que agradecerte también por eso. Más turnos de... ¿Iba a ir primero o...? Sí. A mí me Vale. No, me ha gustado mucho tu ponencia, me ha parecido fantástica en cuanto a la escenografía, pero no estoy tan segura de que hay una relación concreta entre el teatro o la puesta en escena teatral y la política, porque lo que estamos viendo es simplemente una política, un sentido político detrás de cualquier espacio. No necesariamente, no veo por qué necesariamente tiene que tener una preponderancia ahí el espacio teatral. Y con esto me remito a Bentham con su idea del panóptico, que después cogerá Foucault en Vigilar y Castigar, y me parece que en Vigilar y Castigar está muy claro explicado, cómo la capitalización del poder se transmite y se impregna en cualquier tipo de espacio. Evidentemente el teatro es uno de ellos. También un aula de clase como los ejemplos que has puesto, pero también un hospital, también una cárcel y muchos otros. Entonces no entiendo por qué tenemos que coger como referencia primera o inicial, más allá de una cuestión cronológica, pero es que ni siquiera el teatro por encima de otros. Y después, y aquí sí que me interesa mucho tu opinión como persona mucho más experta que yo, evidentemente en las artes escénicas, es la cuestión que me parece que diferencia al teatro de cualquiera de estos otros ámbitos, que es la cuestión semiótica. Es decir, en el teatro, y esto yo al menos lo he leído con Umberto Eco, pero seguro que hay en muchos otros, que es la cuestión de que
todo lo que estamos viendo encima de un escenario no es real y se establece un pacto ficcional entre el público y la gente que está representando y que nunca son ellos mismos y que supuestamente en política sí. Cuando no es eso que tenemos que ver, que la persona que se sube a una tribuna en política a preguntarnos algo nos está diciendo es lo que queremos Es decir. como es fácil, Está diciendo una verdad con la que podemos o no comulgar, pero que lo que dice lo cree. Y sin embargo un actor no, el actor está ahí para representar a alguien que siempre es otro que él mismo. ¿Puedo? Sí. Sí, entiendo lo que dices, sí que es verdad que son dos campos que podemos considerar totalmente ajenos, ¿o no? Donde yo establezco la unión es en tanto que fin del saber, en tanto que ejecución del propio saber, donde Aristóteles dice que el saber práctico solo se genera en política y en ética, a través de la ejecución de la acción. Ahí es donde está la analogía. Yo lo que digo es que el acto escénico solo se puede ejecutar materialmente en el momento en el que se hace teatro, de manera que un ensayo no es teatro. Un ensayo es una preparación para la obra de teatro. Y esto derivaría, y fue la segunda línea del año pasado, en establecer una ontología del personaje, una ontología del teatro, donde el actor, y aquí sí que entraríamos en ontología material, que es donde se separan teatro y política, en su ontología. Y ahora si quieres, o sea, porque no sé si te estoy contestando, porque mi unión entre teatro y política es metafísica, de cuál es su fin intrínseco. Y a partir de ahí vamos a establecer analogías y disanalogías entre teatro y política, entre espacio teatral y espacio político. Yo sí que pienso que el acto de Sófocles es político. Cuando él describe a Antígona, yo sí que creo que él está intencionalmente intentando hablar con su polis y decirles que la ley divina hay que cogerla un poco con pinzas. Creo, pero me pasa lo mismo cuando leo, por ejemplo, el Ajax y veo que invierte al final del resultado, porque esta es otra, normalmente suelen modificar a su favor ciertas cosas del texto fuente, que en este caso sería Odisea y... Al igual, mira, esta percepción tan interesante, perdóname Josefa, he tenido que ver tu nombre, pero Josefa cuando habla de Edipo Rey, Séneca está utilizando la misma tragedia que utiliza Sófocles, pero Josefa ha señalado el momento de anagnórisis de Edipo, y ahí es donde hay diferencia radical entre Edipo de Sófocles y el Edipo de Séneca, que el momento de autorreconocimiento de Edipo es llevado de manera diferente en Séneca y en Sófocles, porque la contingencia política es totalmente opuesta. En este sentido, sí tienes toda la razón, el teatro es subvencionado en la época, porque se considera un bien común en la época griega, luego ya el capitalismo ya lo... Sí, Y en cuanto... Esto no sé si nos concilia un poco, pero quiero seguir, porque sé lo que me quieres decir, porque esto sí que apunta a que teatro y política son dos caras, que se están mirando al revés. Y esto también, esta aventuración de esta hipótesis, también explicaría por qué a la política le cuesta tanto gestionar el teatro y por qué el teatro puede ponérselo tan difícil a la política. En esta barrera en la que uno no entra en un lado, y mirad lo que pasa con el teatro del barrio, que le acaban de dar el premio nacional después de 15 años haciendo un poquito de reivindicación social, y al principio lo pasaron muy mal porque es bastante molesto llevar ideas políticas a escena, pero creo que apuntas muy bien a que si el actor es capaz de utilizar su material corporal para adquirir ideas, el político construye ideas que materializa corporalmente. Hay una especie de conversación en torno a la materialidad de la realidad entre el artista que genera materialidades y el político que las formaliza. Formaliza en el sentido de meter estructuras de normas o estructuras de ideologías para que la materia se comporte de una manera. El teatro hace lo contrario. Lo que hace es la materialidad del actor, es el que se pone al servicio de la idea de otro. Pero, como tú dices, y reitero mi agradecimiento, este tema, como que voy como por partes porque se me escapa, porque yo también tengo dudas en la tesis inicial. Sí que es verdad que yéndome
a las costumbres de la época, a las dionisíacas, a ese material alrededor y luego a la definición de dramaturgia que va a hacer Lessing en el siglo XVIII, eso va a ser muy importante para el cambio de la dramaturgia. Yo sí que quiero pensar que, y además esto apoyado porque los manuales de política, ¿qué eran? Los manuales de interpretación de los actores. De verdad, o sea, de verdad. O sea, el manual de retórica era el que usaba el actor y el político. Era el mismo, ¿eh? Cómo utilizar el discurso para hablar. Lo que pasa es que el actor utiliza el discurso para hacer mímesis y el político utiliza el discurso para generar realidades nuevas, las que les dé la gana, la sofisticada. Creo, no sé si te he contestado, perdona, me encanta. Es que me encanta que pongas en cuestiones, porque sé que es muy aventurero decirle a Aristóteles este saber no me encaja aquí, pero también hay un poco de ganas también en decir, es que este saber no lo has encajado bien aquí y ya encajaste muchas cosas, pero el teatro creo que no es productivo, el teatro es práctico, es que no puedes hacer nada con él. Lo que sí que es productivo, perdón, es la escenografía o el vestuario, excepto en ejecución de escena. Porque el vestuario tiene dos dimensiones, la práctica material, que es la que están cosiendo, y eso perdura, es productivo, pero luego tiene su función escénica, que es cómo se resignifica el vestuario cuando lo ve la gente. Y entonces ya ese vestuario no es lo mismo, cobra vida, es nacer y morir, es la tesis de Pirandello. El personaje solo puede existir si alguien le cede su base material, que es el actor. Perdón, no sé. Sí. Pues yo intentando integrar de las preguntas, de las respuestas y tal, por un lado, no solamente de citas como de cultura pop, pero hay una cita que me gusta mucho que se le ha dicho la película de V de Vendetta, que es la gente que miente para decir la verdad y la gente que dice la verdad para mentir. Y habla de decir que el artista miente para decir la verdad. Yo creo que un poco lo que hace la idea de lo que hace el teatro es eso, o sea, vale, sí que es una ficción,